Esta plantita que ven aquí es tomillo y aparte de dar un gran sabor a tus comidas, tiene propiedades nutricionales que lo convierten en un gran aliado para la salud. Por eso hoy hablaremos del tomillo. ¿Cómo se suele consumir? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Hay contraindicaciones? Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y la verdad es que pretendía grabar este video con una ramita real de tomillo, pero parece que está de moda porque en todos los lugares en los que preguntaba si tenían, me decían que se acababa muy pronto. Pero no pasa nada, te cuento algunos datos curiosos. El tomillo es una hierba aromática con un toque fresco y cítrico. Tiene un sabor fuerte y ligeramente picante. Existen más de 50 especies de tomillo y aunque es originario del Mediterráneo, se cultiva en todo el mundo. De hecho, a mí que me encantan las plantas, creo que debería tener una maceta con tomillo. Y como último dato curioso, y según mi punto de vista, una de las palabras más bonitas del catalán es farigola, que justamente es el tomillo. ¿Te parece a ti también que es bonita? Y sí, muy bonita la palabra, pero ¿para qué es bueno? ¿Cuáles son sus beneficios? Entre sus nutrientes está la vitamina C y la vitamina A. También tiene hierro, calcio y magnesio, aunque realmente al consumir tan poca cantidad casi no nos aporta estos nutrientes. Sin embargo, sus propiedades y lo que nos aporta beneficios se debe principalmente a sus aceites. Aquí te contaré 5 de sus beneficios. 1. Tiene propiedades antibacterianas, por lo que ayuda a fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades. 2. Tiene acción antiespasmódica y expectorante, es decir, que ayuda a suavizar y limpiar las vías respiratorias. Por eso se recomienda consumir para calmar problemas de tos o resfriados. 3. Ayuda a mejorar la digestión, hace que mejore la motilidad intestinal y que se reduzcan los gases. Y además tiene efecto astringente, o sea que podría ayudar en caso de tener diarreas. 4. Es diurético, por lo que va muy bien para personas que suelen retener líquidos. Y 5. Nos ayuda a reducir la inflamación y por lo tanto el dolor. Y hablando de inflamación, te recuerdo que no es normal vivir con ella y que a veces puede ser silenciosa. Por eso te invito a decirle adiós con mi siguiente reto de 3 semanas que empezamos en unos días, en el que tendrás mi asesoría, el paso a paso, los menús semanales y recetas para conseguirlo. Tienes más información en quierounadieta.com y te recuerdo que lo mires pronto porque estamos a punto de empezar. Y volviendo al tomillo, seguramente a estas alturas te estarás preguntando, ¿cómo se toma el tomillo? Existen muchos remedios y preparaciones. Se puede tomar en forma de infusión, como un jarabe o como aceite esencial. La infusión sería la opción que más te recomiendo y se prepara simplemente poniendo a hervir unas ramitas por 10 minutos aproximadamente. Y ya luego solo tienes que ponerle tu toque. Por ejemplo, con unas rodajas de limón, un poco de jengibre o romero. Si te gustaría que haga un video donde te enseño cómo lo preparo, déjame un corazón en los comentarios y por supuesto suscríbete para que no te lo pierdas. Hasta ahora todos son maravillas, pero ¿hay alguna contraindicación? ¿Quién no puede tomar tomillo? En pequeñas cantidades y solo para dar sabor a tus comidas, no hay ningún problema. Sin embargo, si lo quieres usar en mayor concentración, por ejemplo como aceite esencial, entonces debes tener en cuenta que no es recomendable que lo consuman niños menores de 6 años, mujeres embarazadas ni en periodos de lactancia. Tampoco se recomienda consumir si tienes problemas de gastritis, reflujo o úlceras gastroduodenales. Asimismo, no es recomendable para personas con enfermedades como insuficiencia renal, cardíaca, problemas del hígado o patologías neurológicas como el Parkinson, ya que el tomillo puede interactuar con algunos medicamentos como los anticoagulantes. En estos casos, como siempre, debes seguir las indicaciones de tu médico. Y además, recuerda que no hay un ingrediente mágico, es decir que debes cuidar tu estilo de vida y por supuesto toda tu alimentación. Si no se te ocurre por dónde empezar, no te preocupes que por eso te compartiré este otro video con ideas de menús semanales para que comas saludable y nutritivo. Y así como estos menús, tendrás más en el siguiente reto saludable que empezamos en unos días. Si quieres ser parte del reto, entra a quierounadieta.com. Espero que te haya servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.